lleva un registro en una libreta, ¿sí? Ese es el repeco. Entonces, uno que gane $1,000,000 de pesos actualmente, un repeco paga el 7% de sus ingresos. Solamente. Al año. ¿Sí? Entonces, ese 7% comparado con el 32% que sería para el de 500,000 pesos, que sí está, que expide recibos de honorarios, de arrendamiento, que es empleado, funcionario. Se dispara, ¿no? Sí, claro. Es completamente distinto. Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresando hablamos de maquiladoras y de empresas y de regímenes especiales para que lo entendamos. A ver, el sector maquiladoras, adelante. Bueno, no, nada más para sumar al comentario que en el tema de los repecos, para la industria tequilera les va a afectar muchísimo y van a desaparecer otros, porque al día de hoy están pagando el impuesto especial sobre producción y servicio, el 42%, y les van a incrementar al 52%, y sumado del 7% que pagan de repecos al 32%, pues se va ahora sí que todo su ingreso en el puro pago de impuestos y no van a ser competitivos. Entonces, pero si el secretario de Hacienda está diciendo que con los repecos hay una gran evasión fiscal. El problema es la evasión fiscal y entonces lo que quieren es evitar la evasión, por eso quieren quitar los repecos. Sí, ¿no? Sí. ¿Y lo van a lograr? Pues probablemente no, como dice bien Oscar, ¿no? O sea, el problema no es tanto de que, ¿qué prefieres, la informalidad o un repeco? La idea del empleo o los incentivos fiscales que están generando para motivar a la formalidad es precisamente eso, de que tú digas, está bien, voy a admitir otra modalidad en la que no necesariamente me voy a ir como persona física y pagar el ISR, pero sí acepto hacerlo porque tengo incentivos para hacerlo. Efectivamente sí es un peligro el que todos se sesguen y prefieran irse a la informalidad a registrarse dentro del sistema de la nueva carga fiscal, pues, pero la intención es precisamente la evasión fiscal que se ha venido dando a través del tiempo con el régimen de pequeños contribuyentes. Y eso pues todos lo vemos, ¿no? O sea, por lo menos yo puedo decir algunos restaurantes a los que vas y no facturan 2 millones de pesos, son regímenes de pequeños contribuyentes. Facturan mucho más y se hacen guajolocos, más pagan los impuestos de 2 millones. Así es. Entonces, la intención es, bueno, yo espero la buena voluntad de las personas primero, y segundo, que tengo incentivos positivos para que estas personas se adhieran al sistema fiscal. Y según el tercer punto, que es el peligroso efectivamente, es cómo el sector público puede tener a través de instrumentos que pueden penalizar la no ejerción del sistema fiscal, ¿no? Como bien decía, yo tengo incentivos positivos para que se adhieran, incentivos negativos para que se adhieran, pero efectivamente hay que vigilar cómo los incentivos negativos pueden ser controlados. Sí, me parece que el gobierno se está yendo por el camino fácil. Hace falta un mayor esfuerzo por parte de Hacienda para verdaderamente fiscalizar a las personas que no están pagando impuestos. Para eso se requiere una infraestructura que hoy por hoy en el país no se tiene. Y se ha hablado mucho de la ineficiencia, por ejemplo, para la expedición de facturas. Esto es una cuestión que a nivel internacional es inédita. En nuestro país hay que hacer una serie de procedimientos para obtener una factura, inclusive para ir a cargar gasolina. ¿No? Cuando viene un extranjero se le hace absurdo, ¿no? Porque para ellos su notita es más que suficiente para tener un comprobante suficientemente fiscal para deducirlo. Y en nuestro país hay que hacer una serie de procedimientos y pérdida de tiempo. Hablamos de productividad y simplemente esos periodos de tiempo que esperamos para emitir una factura son altamente ineficientes. Pero por otra parte, se requiere que haya una mayor bancarización y una mayor penetración del crédito del sistema financiero en todas las personas. Y eso es un esfuerzo que se tiene que hacer en conjunto con la reforma financiera y la reforma hacendaria, pero que nos estamos quedando cortos con eso y se está buscando fiscalizar de la manera más fácil para el gobierno. Con los que ya tiene determinados, los que ya tiene localizados, vamos a cobrarles más, en lugar de hacer algunas gestiones para impulsar, como bien decían, que se incorporen aquellos que no están pagando, que haya una infraestructura y un ecosistema que les beneficie
y que con ello quieran incorporarse a la formalidad porque sí pueden hacer mejores negocios. Ok. Sí, dígame, rector. Sí, en este punto yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay un problema de base, que es un problema ético, que tanto el que paga impuestos debe tener una ética, como el que recolecta los impuestos debe tener otra ética. Y esto no se improvisa con una reforma fiscal ni de la noche a la mañana, sino supone una enorme educación y una enorme tradición que desgraciadamente la tenemos al revés. En este país, ¿quién es el más inteligente? ¿Quién es el más listo, el más capaz? El que hace más trampa. Eso va caminando, desgraciadamente, va avanzando. Y esto es de los dos lados, tanto del que paga impuestos como el que lo recolecta. ¿Qué podemos hacer ahí? Nos queda una enorme pregunta y yo creo que ahí sí la educación tendría una respuesta, pero otra vez caemos en el mismo problema. ¿Quiénes son los que dan la educación? Bien. Maquiladoras, la industria maquiladora, hubo señalamientos duros el día que vino el señor secretario de Hacienda y les dijo a Hacienda, lo que pasa es que muchos maquiladores simulan, que dicen que importan todo o que exportan todo y que la verdad lo hacen ni en el 5% para evadir impuestos. Todo es para acabar con la evasión. A ver, usted que es el representante de los maquiladores, ¿esta propuesta hacendaria cómo golpearía o apoyaría a las maquiladoras y qué resolvería? Primero que nada, José Antonio, me gustaría dar una opinión en general de la propuesta de la reforma hacendaria, donde yo creo que hay cosas positivas, hay cosas buenas que hay que rescatar en el tema de la labor social, la responsabilidad social como país. Sin embargo, yo creo destacar que hay dos motores principales a grandes rasgos. Uno es el motor interno, el mercado de consumo interno, y otro es el mercado exterior, el mercado de comercio exterior. En el tema del mercado de consumo interno, y aquí para comentar un poco de la pregunta que dejaba el rector en el aire, yo creo que precisamente para poder terminar con esa versión oficial de la simulación y de la evasión, que seguramente debe de tener sus datos, es la parte oficial que no conocemos, esa estadística, esa información, es precisamente una mayor transparencia. Y debemos de trabajar en una base de confianza. Y la confianza parte primeramente de 4 elementos. Tener una credibilidad, ganarse una credibilidad tanto el que paga como el que administra los impuestos, ¿sí? Generando los canales de comunicación y de transparencia que le permitan a la ciudadanía económicamente activa y que contribuye saber en qué se está haciendo el gasto público y si ese gasto público va enfocado en la participación ciudadana de ese Plan Nacional de Desarrollo, de esos planes estatales de desarrollo, y que va enfocado a proyectos que nos permitan tener mayor productividad y competitividad en la actividad que hacemos. Y para eso hay que tener talento, tener capacidades formadas en la educación, en el adiestramiento técnico, para poder generar resultados positivos. A eso es como se construye la confianza y la credibilidad, ¿no? En el tema del mercado exterior o el comercio exterior, la industria maquiladora y manufactura de exportación, que este año el Consejo Nacional cumple 40 años y que aprovecho para invitarlos a celebrar aquí en Jalisco del 6 al 10 de noviembre en nuestra convención nacional. Hoy en día tenemos 6.200 plantas productivas en el país y contribuye con el 65% de ese mercado exterior, de esas exportaciones no petroleras del país, que el año pasado generó ingresos o divisas netas por más de 41,000 millones de dólares y que hoy emplea al 54% de los trabajadores de manera directa e indirecta, que suman casi 9 millones de trabajadores, es algo directos e indirectos en el sector manufacturero del país. Para el país, un pilar económico del país. Y en esta propuesta de reforma hacendaria, definitivamente, pues vemos dos aspectos en específico que nos inquietan y que han venido generando una incertidumbre muy grave y una falta de confianza, porque la incertidumbre es eso, es una falta de confianza para la inversión extranjera directa en el país. En este tema, pues obviamente es el tema de gravar con IVA las importaciones temporales y de eliminar también la exención del IVA para esas transferencias de operaciones entre empresas maquiladoras de exportación
que estamos con mucho trabajo formando clústeres productivos en todo el país. El clúster de la electrónica, de la automotriz, autopartes, aeroespacial, médico, textil, confección, y que en esas transferencias de operaciones, precisamente para eliminar costos logísticos y operativos, pues ahora se está proponiendo gravar con IVA esas transferencias que va a limitar o desincentivar esa integración y esa proveeduría en las cadenas productivas. Para todo lo que ustedes compren como proveeduría, les quieren cobrar el 16%. Exactamente, y aparte, pues obviamente el esquema de la industria maquiladora de exportación, que nació en 1964, cuando termina el programa Bracero, precisamente pues pertenece a ese tipo de proveeduría, a esos tipos de trabajos. No son propiedad de las empresas instaladas en México, sino de los corporativos multinacionales. Son los dueños de esa maquinaria, de ese equipo, de esos insumos que se están cobrando, y que con este tipo de propuestas en materia de IVA, pues va a desincentivar fuertemente la integración de mayor proveeduría, no solamente nacional, sino también de la manufactura encadenada que ya se ha venido desarrollando en estos clústeres regionales. Y tenemos otro tema ahí muy grave, por ejemplo, y para concluir el tema del IVA, el costo financiero, porque la propuesta señala claramente que esta propuesta de gravar con IVA las importaciones temporales no tiene ningún objetivo recaudatorio. Es un objetivo meramente de control. Un control que va a requerir de un flujo de efectivo si tomamos en cuenta los más de 150,000 millones de dólares de importaciones temporales de insumos del año pasado y de maquinaria y equipo, pues requerirá de un flujo de efectivo nada más para ese IVA de más de 25,000 millones de dólares, ¿sí? Que si consideramos que es solamente una medida de control y no recaudatorio, porque nos lo van a devolver ese IVA al momento que demostremos la salida o la exportación de los productos manufacturados en México para el mercado de consumo mundial, donde estamos compitiendo la industria de exportación mexicana, pues obviamente pues es un sistema de control que es muy costoso, y que obviamente ese impacto del flujo efectivo va a requerir de financiamiento. Y ese costo financiero lo único que va a hacer es encarecer el costo de la manufactura global en México, y vamos a perder competitividad como país para seguir manufacturando esos productos que se consumen en el mercado global. Ahí está claro. A ver, los comentarios a esto. Solamente para subrayar la importancia de la industria manufacturera. Si nos vamos al caso de Brasil, Brasil en los últimos años ha incrementado sus exportaciones muchísimo, pero con base en la industria agrícola. Y México es el único país en América Latina donde la buena parte de sus exportaciones está fundamentada en la industria manufacturera. Entonces, yo creo que si hay un golpe negativo, un impacto negativo a la industria manufacturera, se está golpeando una base de exportación que tenemos 25 años construyéndola y que no se puede, digamos, golpear, ¿no? En este costo financiero por esta nueva complejidad en cobrar el IVA a las importaciones temporales, ¿no? Cuando usted dijo todo eso, el secretario de Hacienda le contestó: es que son muchos simuladores. Ustedes tienen competencia desleal de gente que hace eso, que usted sirva a lo mejor, y que muchos industriales sí lo hacen, pero que nomás exportan el 10% y evaden los impuestos. ¿Qué valor le da a esta respuesta? Quiero aclararlo y a ver, voy a tratar de ser menos técnico. Desafortunadamente, el modelo de la industria maquiladora de exportación, que tiene más de 40 años en México, ha sido implementado con mucho éxito en otras regiones o en otros países que han copiado este modelo maquilador. El año pasado realizamos un estudio de competitividad fiscal internacional con KPMG, con los principales países con los que México compite en la atracción de inversión extranjera directa para la manufactura global. Casos como China, como Brasil, Tailandia, Corea del Sur, Costa Rica, Honduras, y que tienen un modelo similar o prácticamente copiado como el de la industria maquiladora de exportación. En esos países, México encuentra dos grandes desventajas frente a ellos. El primero es que nuestro esquema de certidumbre jurídica o nuestro esquema fiscal
está en medio de la incertidumbre porque depende de decretos presidenciales y de reglas fiscales que cambian año con año, ¿sí? Entonces, ¿a qué inversionista le vas a ir a competir frente a los atractores de inversión de estos otros países y les dices, pues mira, el próximo año vas a pagar tanto de impuestos, pero dentro de 2 años, 4 años, 10 años, no tenemos un horizonte de planeación fiscal que te dé certidumbre a esa inversión? Número 2, México tiene la tasa más alta del 17.5% actual en el tema del YETU ICR, que es el tema Pero el YETU desaparece. Entonces, precisamente ese es el segundo golpe grave que tenemos la industria de exportación en esta propuesta de reforma hacendaria, que nos están llevando de pagar una tasa del 17.5 real y efectiva hoy en día a una tasa real y efectiva del 37% con la propuesta de 30% de ISR más el tema de dividendos. Entonces, O sea, mejor que se quedara el YETU. Pues no, yo creo que es interesante la justificación de tener un solo impuesto y retomar los beneficios y las eficiencias que ha demostrado tanto la parte del YETU como la parte de ISR, y la propuesta del presidente es crear una nueva ley del impuesto sobre la renta, pero en esa nueva ley del impuesto sobre la renta lo que debemos de cuidar son 2 cosas. Uno, mantener una tasa de competitividad internacional para la industria de exportación, ¿sí?, con la que no estamos compitiendo en el mercado nacional, sino en el mercado de consumo mundial. Y 2, el tema de la deducibilidad del 41% de los salarios y beneficios sociales exentos, que en el caso de la industria maquiladora, la mayoría de nuestra gente, estos 2.300.000 empleos directos y casi 7 millones de empleos indirectos, cae en entre 1 y los 3 salarios mínimos, que son los que estarían exentos, y que ese 59% que no estaría exento para la base gravable del impuesto sobre la renta, pues estaría generando un impacto enorme en la tributación de la industria de exportación y estaría también dejando fuera de competitividad a México en la manufactura global. Válgame Dios, pues cuánta crítica, ¿no? Ahí están los argumentos planteados. Me gustaría que estuviera alguien del gobierno para que le estuviera respondiendo. Pero no hay nadie. Tengo que ir a una pausa. ¿Me permites? Regreso, te doy la palabra. Una pausa y volvemos. A ver, comentarios a lo que acaba de decir el señor y que no me ha contestado de los evasores, y creo que hay varios comentarios rápidos para irnos a otro tema. Usted, por ejemplo. Sobre el tema de las exportaciones, en Jalisco hay un sector muy importante que también exporta 950 millones de dólares anuales, que es el joyero, que al día de hoy representa 20,000 empleos formales y otros 10,000 indirectos, ¿no? El IVA que se le está imponiendo a las exportaciones los va a dejar fuera de competencia internacional, porque los metales es una materia prima que en otros países es similar. Pero adicional a ese, son precios internacionales, adicional a ese está cobrando un 7.5% de la extracción de minería. Eso va a dejar libre de competencia un sector que es fundamental para el Estado en términos de divisas y de generación de empleos. Y es donde también se está imponiendo la ley antilavado, que ahora van a tener que estar registrando todos sus clientes, y va a ser una carga administrativa muy importante también. Y es un tema que también está dentro de este planteamiento y deja fuera de competencia un sector que en Jalisco hoy en día es líder a nivel nacional, y es una problemática que también está sobre la mesa. Pues también le afecta a los joyeros. Bueno, usted quiere decir, para la evasión fiscal, ¿qué hacer? Bueno, hay muchos temas, por ejemplo, pero si quiere lo toco después cuando hablemos ya de los trabajadores, que quiere usted entrar. Entonces, nomás con que me conteste él, porque no me contestó. Mira, José Antonio, en Index consideramos que entonces esta propuesta de control para gravar el IVA, con IVA las importaciones temporales, para poder detectar a esos evasores o simuladores, nosotros hemos construido y hemos hecho propuestas desde el año 2001 al SAT, específicamente para generar lo que hoy ya tenemos, un control que se llama empresas certificadas.
Y ese control de empresas certificadas, que desafortunadamente, yo desconozco los datos oficiales porque es un dato que aún no nos han compartido de cuántos evasores estamos hablando en la industria maquiladora de exportación. Por lo pronto es un dato que pues, solamente se ha reservado el SAT. Yo creo que ahí hemos puesto sobre la mesa importantes temas de certificación y de control. Y el propio INEGI señala, por ejemplo, ahí la industria maquiladora tiene 6.200 registros en todo el país con una importante presencia. Aquí en Jalisco genera hoy en día más de 650,000 empleos directos e indirectos y eso es lo preocupante del tema, ¿no? Y en esta propuesta de certificación vemos que el 80% de las empresas con programa IMEX en el país tienen más de 5 años. Están localizables, identificadas. Entonces es muy difícil que estén evadiendo. Hemos propuesto que implementemos controles de certificación y de verificación domiciliaria, así a través de reportes electrónicos trimestrales, a través de la ventanilla única de comercio exterior, etcétera, donde midamos, número 1, el sector productivo y el nivel de riesgo. Y número 2, que sean para empresas nuevas, precisamente que pudieran estar haciendo ese tipo de situaciones con escasos activos, con bajo o nulo empleo, localizadas en domicilios no industriales, por ejemplo, ese tipo de análisis inteligentes que permitan a la autoridad señalar en ese periodo de maduración de 1 a 3 años, pues implementar controles y certificaciones con mayor seguimiento. Pero no, imagínate el tema de estar haciendo 6.200 devoluciones mensuales del IVA que estás exportando de las importaciones temporales. Si hoy en día, si bien te va entre 45 y 60 días hábiles, te andan devolviendo el IVA si está todo bajo control y no hay datos o información adicional que solicitar. Entonces, es una carga administrativa que le estamos estimando de $100 millones para el sector. Desconozco si también ya evaluó el SAT cuál va a ser su carga burocrática y cuánta gente tendrá que contratar adicional para poder efectuar esa devolución efectiva y en tiempo. Creo que está claro. A ver, señor rector, ¿me pidió la palabra? Sí, brevemente. Yo tengo delincuentes en un barrio, no voy a bombardear el barrio para acabar con los delincuentes. Yo tengo evasores fiscales, ciertamente, pero no puedo yo atacar a todo un ramo productivo para acabar con los evasores. El gobierno tiene que afinar muchísimo mejor su mira para ir tras los evasores. Perfecto, dígame. Sí, en relación al IVA, en cuestión de lo que se pretende gravar las importaciones temporales, las